Creció sin conocer su verdadera identidad, pero un simple detalle, un collar olvidado en el tiempo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. ¿Qué le tenía reservado el destino a Ana? No vas a creer lo que ocurrió a continuación. Ana respiró hondo, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. Con su vieja maleta colgada del brazo y el corazón latiendo acelerado, echó una última mirada al orfanato que la había acogido desde que era una niña. Cada ladrillo de aquel edificio guardaba recuerdos de días felices, pero también de momentos difíciles y solitarios. Ahora, con 19 años, era hora de partir. El futuro era incierto, pero una oportunidad inesperada le daba esperanza. Un empleo como empleada doméstica en la mansión de Raúl Jiménez, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. La promesa de un nuevo comienzo era tan aterradora como emocionante. El viaje hasta la mansión transcurrió en silencio. El chofer, un hombre de pocas palabras, solo lanzaba miradas discretas a Ana a través del retrovisor. En el trayecto, mientras observaba el paisaje pasar por la ventanilla del coche, destellos de su infancia acudían a su mente. Recuerdos vagos de una voz suave cantándole antes de dormir, un perfume delicado que parecía provenir de un pasado olvidado. Cada vez que intentaba profundizar en esas memorias, sentía como si algo la detuviera, como un velo que ocultaba la verdad. Al llegar a la imponente mansión, Ana fue recibida por Ernesto, el mayordomo de la familia durante más de 3 décadas. Su mirada severa y su postura rígida fueron el primer desafío de la nueva vida de Ana. Tratando de mantener la calma, escuchó atentamente las instrucciones mientras recorría los largos pasillos de la lujosa casa, cada detalle revelando una realidad completamente diferente a la que estaba acostumbrada. «Espero que comprenda la seriedad de este trabajo», dijo Ernesto, sin ocultar su desconfianza. «La familia Jiménez es exigente y no tolera errores». Ana simplemente asintió, manteniéndose firme. «Lo entiendo, señor Ernesto. Haré lo mejor que pueda». Los primeros días parecían una auténtica prueba de resistencia. Ernesto no pasaba por alto ningún fallo. Un pañuelo mal doblado, un vaso fuera de su lugar, cualquier descuido era motivo de su desaprobación. Pero Ana se negaba a rendirse. Detrás de la rigidez del mayordomo sentía que había algo más, un secreto oculto en su expresión contenida. La intensa rutina servía como distracción, pero algo en la mansión le provocaba una inquietud constante. Por la noche, la casa era demasiado silenciosa. Las puertas crujían sin motivo aparente. En ocasiones, mientras limpiaba los pasillos, un escalofrío repentino recorría su espalda, como si alguien la estuviera observando, pero cuando se giraba, nunca había nadie allí. Su corazón se aceleraba, aunque intentaba ignorarlo, convenciéndose de que solo era fruto del cansancio. Un día, mientras arreglaba las sábanas en la habitación de invitados, Ana encontró un pequeño medallón caído entre los cojines. Era delicado, de oro envejecido, y en su interior había una fotografía desgastada por el tiempo. Su corazón se desbocó al darse cuenta de que la imagen mostraba a un bebé con un collar muy parecido al suyo. Aquello no podía ser una coincidencia. Esa noche, Ana no pudo dormir. El medallón ahora estaba escondido bajo su almohada, y su mente no dejaba de buscar respuestas. Decidió que debía averiguar más sobre aquella mansión y sus habitantes. Al día siguiente, comenzó a observar cada detalle a su alrededor, tratando de captar conversaciones, buscando cualquier pista que pudiera revelar por qué aquel medallón estaba allí. Fue entonces cuando, una tarde, mientras limpiaba el despacho del señor Raúl, escuchó susurros provenientes del pasillo. Ernesto hablaba con una de las cocineras. Su tono era bajo, pero cargado de urgencia. Ana se acercó sigilosamente intentando escuchar mejor. «Ella no puede descubrir nada»,
Si pregunta, niega todo. Raúl jamás debe saberlo, murmuró Ernesto. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana. ¿Estaban hablando de ella? ¿Qué era lo que no querían que supiera? Su instinto le gritaba que había algo mucho más grande ocurriendo en aquella casa, algo que iba más allá de un simple trabajo. Esa noche decidió que no podía seguir ignorando su intuición. Necesitaba buscar más respuestas, pero ¿por dónde empezar? Su corazón le decía que Ernesto sabía mucho más de lo que aparentaba. ¿Qué estaba ocultando? ¿Y qué significaba todo esto para ella? Ana no sabía que su llegada a aquella mansión era solo el comienzo de un gran misterio que cambiaría su vida para siempre. Ana no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Las palabras de Ernesto resonaban en su mente. Ella no puede descubrir nada. Raúl jamás debe saberlo. ¿Qué era lo que estaban ocultando? ¿Por qué su presencia en la mansión parecía incomodar tanto al mayordomo? Aquella noche, Ana decidió investigar. Necesitaba descubrir la verdad. Alrededor de la medianoche, cuando la mansión estaba sumida en el silencio, salió sigilosamente de su habitación y comenzó a explorar los oscuros pasillos. Las sombras de las cortinas danzaban con el viento, y el sonido distante del reloj marcando las horas se expandía por los corredores. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Al pasar junto al despacho de Raúl, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Era su oportunidad. Entró en silencio y comenzó a rebuscar en los cajones y archivos. Sus ojos recorrieron las páginas amarillentas de documentos antiguos hasta que encontró un dossier con el nombre Valentina Castillo Jiménez. La sangre de Ana se heló. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué tenía el mismo apellido que Raúl? Antes de que pudiera seguir investigando, un ruido en el pasillo la hizo quedarse paralizada. Alguien venía. Rápidamente, apagó la vela que iluminaba sus temblorosas manos y se escondió detrás de una estantería. La puerta se abrió lentamente y Ernesto entró con una linterna. Su mirada escrutó la habitación, como si supiera que alguien había estado allí. «Si hay alguien aquí, más vale que salga ahora mismo», murmuró con una voz cargada de sospecha. Ana contuvo la respiración, sin moverse ni un milímetro. Ernesto caminó hasta el escritorio, recogió algunos papeles y salió, cerrando la puerta con llave detrás de él. Solo cuando estuvo segura de que se había marchado, Ana salió de su escondite. Tenía que salir de allí antes de que la descubrieran. Una tensión insoportable. A la mañana siguiente, la tensión en la mansión era palpable. Ernesto observaba a Ana con más atención, como si intentara averiguar si había descubierto algo. Raúl, en cambio, parecía ajeno a todo, completamente absorbido por sus negocios. Decidida a llegar al fondo del misterio, Ana comenzó a hablar con los demás empleados, intentando obtener información sobre el pasado de la familia. La ama de llaves, doña Marta, fue la primera en darle una pista. Valentina. Era una joven muy querida por Raúl, pero un día simplemente desapareció. Nunca volvimos a saber de ella. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana. ¿Podría la mujer desaparecida estar relacionada con el misterio de su origen? Su instinto le decía que sí. En un nuevo intento por obtener más respuestas, Ana regresó a la biblioteca y comenzó a hojear periódicos antiguos. Y fue allí donde encontró algo estremecedor, un artículo sobre la desaparición de Valentina. La fotografía que acompañaba el texto era inquietantemente familiar. La mujer de la imagen tenía rasgos parecidos a los suyos. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. ¿Y si Valentina era su madre? Si eso era cierto, ¿por qué lo habían ocultado? ¿Quién quería impedir que la verdad saliera a la luz? Una visión que cambió todo. Esa noche, Ana tuvo un sueño extraño.
En el sueño, una mujer le cogía la mano y le susurraba: «No dejes de buscar, la verdad está más cerca de lo que imaginas». Se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado y sudando frío. Su intuición le gritaba que estaba a punto de descubrir algo grande, pero también peligroso. El miedo crecía en su interior, pero Ana estaba decidida. La verdad ya no podía seguir oculta. Sin embargo, alguien en la mansión haría todo lo posible para que el secreto permaneciera enterrado para siempre. El silencio de la madrugada envolvía la mansión, pero dentro del corazón de Ana rugía una tormenta. La revelación del nombre Valentina Castillo Jiménez y el artículo del periódico que había encontrado dejaban claro que un terrible secreto estaba enterrado en aquel lugar. Pero, ¿qué había sucedido exactamente con Valentina? ¿Y cuál era su vínculo con Ana? Al día siguiente, Ana decidió que no podía esperar más. Reuniendo todo su valor, fue a hablar con Raúl. El hombre estaba en su despacho, absorto en sus papeles, pero al verla entrar levantó la mirada y frunció el ceño. «Ana, ¿qué ocurre? Pareces alterada». Ana respiró hondo. «Señor Jiménez, necesito saber quién fue Valentina Castillo Jiménez». Raúl quedó inmóvil por un instante. Su rostro palideció y su mirada vaciló. Era como si aquella pregunta le hubiera golpeado con fuerza. «¿Dónde has oído ese nombre?», preguntó, con una voz más tensa de lo habitual. Ana dudó. No podía revelarlo todo. «Escuché a algunos empleados hablar de ella y vi un periódico antiguo. ¿La conocía usted?». Raúl desvió la mirada hacia la ventana. Durante unos segundos pareció perdido en sus pensamientos. Luego suspiró pesadamente. «Valentina era mi hermana. Desapareció hace muchos años y hasta el día de hoy no sabemos qué ocurrió realmente con ella». El corazón de Ana se aceleró. Su mente se llenó de preguntas. Si Valentina era la hermana de Raúl, ¿podría ser ella su madre? Antes de que pudiera hacer más preguntas, Ernesto apareció en la puerta, interrumpiendo la conversación. Su mirada era fría y calculadora. «Señor Jiménez, tenemos que hablar. En privado». Raúl asintió, aún visiblemente afectado. «Ana, hablaremos después. Por favor, vuelve a tu trabajo». Pero Ana sabía que le estaban ocultando algo. Decidió que tendría que descubrir la verdad por sí misma. Ana sabía que no podría dormir. Algo dentro de ella le decía que la respuesta estaba en aquella mansión. Así que, en plena noche, salió de su habitación y volvió a registrar el despacho de Raúl. Esta vez, centró su atención en una vieja caja fuerte oculta tras una estantería. Con las manos temblorosas, probó varias combinaciones hasta que, por instinto, introdujo la fecha de la desaparición de Valentina. La caja fuerte se abrió. Dentro, encontró documentos, cartas y una prueba de ADN. Cuando abrió el sobre, sus manos temblaban. Y entonces, la verdad la golpeó como un rayo. Su nombre estaba allí: Ana Castillo Jiménez. Era hija de Valentina. Las lágrimas llenaron sus ojos. Todo tenía sentido ahora. Esa sensación de nunca haber pertenecido a ningún lugar, el collar que siempre llevaba consigo, era el único recuerdo de su madre, quien probablemente había intentado protegerla hasta el final. Pero entonces, un ruido detrás de ella hizo que su sangre se helara. Ernesto estaba en la puerta. «Sabía que acabarías descubriéndolo», dijo él con voz gélida. «Pero has ido demasiado lejos». Ana dio un paso atrás. «Tú lo sabías. Todo este tiempo. ¿Fuiste tú quien separó a mi madre de mí? ¿Qué pasó con Valentina?». Ernesto dejó escapar una risa amarga. «Ella nunca debió haber vuelto a esta casa. Tu madre intentó reclamar lo que le pertenecía, pero había personas que no lo iban a permitir. Yo solo seguía órdenes». El corazón de Ana latía con fuerza. «¿Qué hiciste con ella? ¿Dónde está mi madre?». Antes de que Ernesto pudiera responder, una voz firme retumbó en la sala.
Se acabó, Ernesto. Raúl apareció en la puerta con una expresión de furia que Ana nunca antes había visto en él. Confié en ti todos estos años y destruiste a mi familia, dijo Raúl, con la voz cargada de emoción. Ernesto intentó justificarse, pero Raúl hizo una señal a los guardias de la mansión, quienes entraron rápidamente y redujeron al mayordomo. «Vas a pagar por lo que has hecho», sentenció Raúl. Ana, aún en estado de shock, sintió cómo Raúl tomaba su mano con delicadeza. «Eres mi sobrina, Ana. Siempre has pertenecido a esta familia y ahora haré todo lo que esté en mi mano para reparar este error». Las lágrimas rodaban por el rostro de Ana. Después de tantos años, por fin sabía quién era. Por fin tenía una familia. En los días siguientes, Ernesto fue entregado a la policía. Se iniciaron investigaciones para descubrir todo lo que había ocurrido en el pasado. Y Ana, aunque todavía asimilando todo, sentía una paz que nunca antes había experimentado. Ahora sabía de dónde venía. Sabía que su madre había luchado por ella y sabía que Raúl estaba allí para ayudarla a reconstruir su vida. Una mañana, Raúl la llevó hasta un viejo baúl guardado en el desván. Dentro encontró cartas y objetos personales de Valentina. Al sostenerlos, sintió la presencia de su madre, como si de alguna manera aún estuviera allí, guiándola. El pasado había sido oscuro, pero el futuro estaba en sus manos. Ana estaba lista para escribir su propia historia.